Le contaba esta mañana de martes, más temprano, que hay noticia de que Rosario Robles Berlanga, quien fuera la secretaria de Desarrollo Social y también de SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues está decidida y trabajando para acogerse al llamado criterio de oportunidad, es decir, colaborar con la Fiscalía General de la República, pues para aliviar, digamos, penas que pudieran venir en su contra con motivo de los procesos abiertos, como sabemos, en contra de la exsecretaria de Estado. Hemos buscado a su abogado y le agradezco que nos tome la comunicación a Epigmenio Mendieta Valdés, que es abogado de Rosario Robles, y se encuentra en la línea para hablar del momento que vive su representada, del momento que está viviendo y de la decisión que, según las informaciones disponibles, están tomando o han tomado ya. Gracias, abogado, por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Buenos días. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Gracias, abogado. Bueno, pues el tema es, ¿nos confirmas esta decisión que toman? ¿Nos confirmas que Rosario Robles está junto con ustedes como abogados frente a la Fiscalía pidiendo el criterio de oportunidad? ¿Es así? Sí, es así, Carmen, te lo confirmo. El día de ayer por la tarde yo he estado con Rosario para que me comunicara esta decisión que ha tomado de convertirse en testigo colaborador, de tal manera que el día de hoy quedará formalmente presentada la solicitud ante la Fiscalía General de la República con la finalidad de que su testimonio se pueda convertir en la figura que está prevista en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y proporcionar información cierta, verídica, confiable, con la finalidad de contribuir a esto, investigaciones que están en su contra por la denominada estafa maestra. Epigmenio, bueno, esto desde luego contrasta fuertemente con lo que la propia Rosario había dicho a través de una carta pública en donde hablaba de que estaba siendo presionada para mentir, en pocas palabras, e imputar pues a sus superiores en el gobierno de Peña Nieto. De aquello que se publicó a lo que hoy estamos viviendo, abogado, ¿qué sucedió en el camino? Creo que es el punto de quiebre, Carmen, y lo vas a tener tú muy claro, es el trascendido, la comunicación de que hay una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por 2 delitos graves: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El proceso penal tendría que ser privada de la libertad, pues trae en aparejada prisión preventiva oficiosa. Pero lo más grave, Carmen, es que la pena mínima que se podría obtener por esos delitos es de 45 años de cárcel. Si tú consideras que Rosario en este momento tiene 64 años de edad, pues eso trae como condición que el resto de su vida tendría que pasarla en prisión enfrentando la responsabilidad por estos cargos. Creo que esta es una de las decisiones que toma Rosario, aunada a la de otras que se han presentado y que finalmente la orillan a tomar una decisión de esta naturaleza. En el caso de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, vienen de una denuncia presentada por la UIF, ¿cierto?, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Efectivamente, la presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, derivado también de lo que presenta la Auditoría Superior de la Federación. Y es precisamente por esos hechos que se le inicia esta nueva carpeta en la que se le atribuyen hechos en los que supuestamente pudo haber participado junto con otros funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, supongo que en este punto de quiebre, donde cuentas esta parte de la historia, está la decisión de Emilio Cebadúa, un colaborador suyo, prácticamente brazo derecho y oficial mayor de Rosario Robles en la SEDATU y la Sedesol, que a su vez ha decidido acogerse o intentar acogerse al criterio de oportunidad, y ahora conocemos ya incluso el contenido de sus declaraciones. Ha habido pues acceso a estas declaraciones de Cebadúa ante la Fiscalía y bueno, pues hace señalamientos directamente a Rosario Robles, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Supongo que en el análisis de Rosario respecto a lo que significa que Cebadúa diera ese paso, pues ella evidentemente estaba quedándose atrás en esta posibilidad. Fíjate que esta denuncia está presentada desde octubre de 2019, eso significa a los pocos meses de que ella quedó formalmente detenida, desde el año pasado. Esa carpeta no había podido avanzar hasta que se contó con la declaración de Emilio Cebadúa. Pero Emilio Cebadúa, de acuerdo con la versión de la propia Rosario, habla de hechos como si hubiera sido un testigo presencial o una tercera persona que se enteró de ello. Y eso no es así, según las palabras de la propia Rosario. Es Emilio Cebadúa el que se encarga de operar todas estas decisiones, pero además la parte más importante es bajo su responsabilidad donde se toman esas decisiones y finalmente es en sus cuentas donde termina apareciendo el dinero. Entonces,
No es cierto que se trate de un testigo mudo en el que simplemente vio pasar la toma de las decisiones de las cuales no estuvo enterado. Me parece que es la intención también de la propia Rosario aclarar las circunstancias y la participación de cada uno de los actores políticos con la finalidad de establecer de manera clara tramos de responsabilidades para cada uno de ellos. Pues muy importante lo que dices, porque efectivamente si se lee la declaración de Cebadúa respecto al tema, efectivamente da la idea de que pues estaba ahí, que incluso estaba en una sala alterna, en una sala adjunta, cuando ella se reunía con el secretario Videgaray en una de las partes de la declaración, y aparece efectivamente como alguien que vio, pero no como alguien que operó, y tú estás planteando que Rosario, entre otras cosas, lo que pretende es que se sepa el papel de Emilio Cebadúa en lo que ella ya está dispuesta a contar, de lo que ella hizo, de lo que hizo Cebadúa y de lo que hicieron los demás. ¿Está dispuesta a contar todo? Porque además, Carmen, me parece que esa es una condición y una lógica que necesariamente tiene la figura a la que ella se pretende recoger. Prevé concretamente la figura que debas de dar datos o información útil, certera y precisa de tu participación en el hecho, es decir, de Rosario, pero además de los que hubieran colaborado contigo. Y quienes colaboraron con ella, pues me parece que tienen perfectamente nombre y apellido, y quizás Emilio Cebadúa podrá decir que él no sabía nada, que nunca se enteró, pero distinto a eso existen los documentos que están en manos de la propia Fiscalía, de la Auditoría Superior de la Federación, de las propias auditorías, de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, de dónde están depositados esos recursos, de quién se vio beneficiados con esos recursos y de cuáles son los tramos de responsabilidad de acuerdo con las propias leyes orgánicas, manual de operaciones y en las propias auditorías de cada uno de ellos. Entonces, me parece que si Rosario tomó esta decisión, es resultado de su propia desesperación, pero también es resultado de la impotencia de ver cómo otros se están beneficiando contando verdades a medias. En el caso de Cebadúa, que es el caso específico, por supuesto, ¿cuál sí fue el verdadero papel de Emilio Cebadúa, según lo que te ha contado Rosario Robles y que le contará finalmente a la Fiscalía? Por la Oficialía Mayor necesariamente tiene que pasar cualquier recurso, cualquiera. No hay manera de que pase los recursos de ninguna dependencia por las oficinas del titular de la dependencia. No es posible ni jurídicamente ni tampoco administrativamente. Es a través de las oficinas de la oficial mayor donde se tiene que hacer cualquier operación de esas características. De tal manera que es él el encargado de instrumentarlo y después el obligado a celebrar los convenios en términos de la ley de adquisiciones, después a supervisar su cumplimiento y finalmente a través de él dar los vistos buenos. De tal manera que si alguien llevó a cabo eso, pues me parece que Rosario y la propia autoridad podrán establecer ahí el papel claro y la participación de cada uno de ellos. Pero no perdamos de vista, Carmen, por favor, la ruta del dinero. Esa ya está ubicada y ya saben en qué cuenta se quedó. Eso es muy importante. ¿Y en qué cuenta se quedó? Se quedan las cuentas de Emilio Cebadúa, en las de sus hermanos, en las de sus colaboradores, en las de su chofer incluso, que tuvo la posibilidad de comprar 2 ranchos durante su periodo. Entonces, eso está documentado y lo tiene documentado la propia Auditoría Superior de la Federación. Entonces tenemos, digamos, aquí, abogado, la ruta del dinero. Claramente ese es el gran tema, por supuesto. La ruta de un dinero público, la ruta de desvíos multimillonarios que sirvieron esos dineros para financiar, se ha dicho, campañas políticas, para financiar la promoción de la figura, según la narración de Cebadúa, de Enrique Peña Nieto, de Osorio Chong y de la propia Rosario, y dinero que también sirvió para enriquecer a funcionarios. ¿Para todo eso sirvió la estafa maestra? Yo creo que efectivamente ese es el gran punto que tendrá que corroborar la propia Rosario, pero creo que en esa narrativa tiene mucho de cierto, pero lo que también habrá que decir, además de eso que tú has puntualizado de manera tan precisa, Carmen, efectivamente quién termina viéndose beneficiado con motivo de eso. Y eso me parece que también se convierte en parte importante, porque pues en las cuentas de Rosario pues no quedaron esos recursos, pero sí para el caso de que se señalara, pues ahí está también la auditoría con la información que tiene de manera precisa y perfectamente documentada. Déjame ver si lo planteó bien Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario Robles. Digamos, de tremendo asunto que ahora empezará a esclarecerse mejor o mucho mejor una vez que decide una de las participantes directas, Rosario Robles, hablar. Es una historia en donde efectivamente hubo toda esta cantidad de recursos,
hubo este modus operandi de triangulación de recursos públicos para utilizando las universidades y los sistemas de comunicación públicos del país, pues disfrazar, digámoslo así, una serie de servicios que no se prestaron al final de cuentas, pero que sí se pagaron y que se simuló finalmente la utilización de las universidades y de las instituciones de comunicación. Ese dinero, al final, como planteas, sí sirvió para todo eso y sirvió para enriquecer a algunos. En el caso de lo que Rosario puede contar y decir, Emilio Cebadúa se enriqueció, Enrique Peña Nieto se enriqueció, Osorio Chong se enriqueció. Pregunto, ¿quiénes se enriquecieron personalmente, además de la utilización del dinero público para las demás cosas? Creo que esa información es exactamente la parte sustancial que tiene que ver con la declaración de Rosario. Y me parece que además eso se podrá corroborar, como ya te decía hace un momento, Carmen, con la propia información que ya recabó y con la que ya cuenta la propia Unidad de Inteligencia Financiera, porque además ese trabajo, la búsqueda de los recursos en las cuentas de los distintos actores políticos, esa tarea me parece que ya la tiene de manera muy adelantada la Auditoría Superior de la Federación y la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, me parece que es Rosario también, con esta decisión que acaba de tomar, de dar los detalles de la información con la que cuenta de primera mano, porque a diferencia de otros, ella sí tenía acuerdo directamente con el presidente, el entonces presidente de la República, con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación y con otros actores políticos. De tal manera que si hoy Rosario está en la posibilidad de colaborar, pues me parece que estamos en posibilidades de conocer de primera mano pues la información de todo eso que estamos buscando en este momento y que tú has contextualizado de manera tan correcta, Carlos. Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario, desde luego la mirada puesta en el expresidente de la República como responsable principal, siendo presidente de la República, el responsable principal de estas desviaciones multimillonarias. ¿Qué tanto Rosario puede demostrar? ¿Qué tantos elementos puede tener para comprobar la participación del expresidente de la República? Me parece que es la propia Rosario, al momento que se lo pregunte la propia Fiscalía, quien podrá precisar si cuenta o no cuenta con esa información. Pero me parece que tendrá que ser exclusivamente ella, porque además la condición, Carmen, de una situación de esta naturaleza es presentar datos objetivos. Y esos datos objetivos es una condición del proceso penal, porque en el proceso penal estás obligado a demostrar plenamente más allá de todo lo razonable. De lo otro se quedaría simplemente en señalamientos que no tengan sustento y se convertiría en otros casos de otros personajes que ya conocemos. Dime una cosa, en el caso de Cebadúa, acorde a lo que has podido conversar con Rosario, ¿Emilio Cebadúa dice medias verdades o miente abiertamente según Rosario Robles? No, miente abiertamente, porque no es verdad que él haya sido simplemente un testigo o simplemente que se le haya instrumentalizado. Porque si tú tienes la oportunidad de revisar la declaración de él, habla como si él hubiera estado detrás de una ventana mientras todos llevaban una serie de operaciones y él teniendo la responsabilidad de la operación de los recursos como si fuera un chico, utilizando la palabra refiriéndome a un adolescente que ve mientras hacen otras cosas sabiendo cuál era plenamente su responsabilidad. No es el caso. Él tenía una responsabilidad y como tal, pues si está en un criterio de oportunidad también tendrá que aceptar cuál es la responsabilidad de su participación en los hechos. No es cierto, Carmen, y eso yo quiero dejarlo muy preciso, no es cierto que tú te puedes acoger a un criterio de oportunidad simplemente señalando a otros y diciendo que tú no hiciste nada. Una condición indispensable es que tú hayas participado y que de esa participación otros también lo hayan realizado. De manera que Emilio Cebadúa hoy tiene que ser muy consciente de que sí participó en esos hechos, de que además instrumentó esos hechos y efectivamente el resultado de eso pues es los beneficios económicos que tiene en sus cuentas. ¿Qué pasa, abogado, cuando alguien que está pidiendo criterio de oportunidad miente? ¿Qué hace la Fiscalía al respecto? Pues me parece que la propia Fiscalía estará en condiciones de decidir si la información que proporciona es útil o no lo es. Es la propia autoridad la que está en condiciones de determinar la utilidad de esa información o la inutilidad de la misma. Me parece que es la propia Fiscalía quien puede confrontar sus dichos con la información que tiene con datos duros. Hay maneras de poderlo contrastar, Carmen. Hay información suficiente en el expediente para conocer todo eso.
Dime una cosa, abogado, Rosario Robles, perdón que diga la obviedad, pero lo voy a decir. Rosario Robles entonces está en este momento reconociendo que fue partícipe de una circunstancia de esta naturaleza tan lesiva para las finanzas públicas, tan lesiva para la sociedad mexicana como fue la llamada estafa maestra y las cuestiones que surjan derivadas. ¿Qué te ha contado? ¿Qué es lo que va a decir Rosario Robles? ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Qué papel jugó? ¿Cuál es la ficha que significa el nombre de Rosario Robles en este rompecabezas? La primera parte de tu pregunta necesariamente tendrá que se una participación de los hechos. No hay narrativa coherente cuando se busca un criterio de oportunidad cuando tú lo quieres hacer en tercera persona, o como si te hubieras quedado atrás de la vitrina viendo cómo los demás participaban. Una característica indispensable es que cuentes tu participación en esos hechos, a la primera parte. Y a la segunda, si efectivamente con motivo de ello se ve afectado el patrimonio de la Federación, los detalles respecto de esto me parece que son resultados de la entrevista que tendrá que hacer Rosario Robles. Pero en consecuencia, de acuerdo con lo que se tiene que documentado, pues los detalles de cada uno de la celebración de estos convenios, me parece que está en manos de cada uno de los que en su momento suscribieron para dar detalles. ¿Qué sí se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se incumplió? ¿Dónde se perdió la ruta del dinero? Y finalmente, ¿cuáles fueron los trabajos que sí se realizaron y los cuáles no? Para cuantificar de manera objetiva cuál es verdaderamente la afectación que tiene el patrimonio de la Federación como resultado de decisiones de esta naturaleza. En la parte que corresponde a funcionarios que además de haber operado la llamada estafa maestra, se enriquecieron personalmente en el camino, Rosario afirma que ella, en lo personal, no tomó dinero para sí, ella no se enriqueció con este dinero. No solamente es su decisión o su dicho, Carmen, ya lo buscó la Auditoría Superior de la Federación, ya lo buscó también la Secretaría de la Función Pública, ya también lo buscó la Unidad de Inteligencia Financiera, sus cuentas están aseguradas con una mínima cantidad de dinero, de tal manera que el dinero no está en sus cuentas, tampoco está en la de su hija, tampoco está en la de sus familiares. Tan es así que hasta este momento la audiencia intermedia que teníamos propuesta en otro momento no se ha podido llevar a cabo en virtud de que no se han podido pagar dos peritajes que eran indispensables para la defensa de Rosario, uno en materia de contabilidad y otro en materia de administración pública. De tal manera que si tuviera los recursos, pues yo creo que tendría por lo menos para pagar los peritajes que son indispensables para su defensa en el otro delito que le están acusando de ejercicio indebido de la función pública. Una parte de las declaraciones de Emilio Cebadúa, que efectivamente, como lo dices, da idea de que era alguien que estaba asomado a la ventana viendo y que está contando lo que vio, no que participó. Él señala que en el tema de las universidades, quien operó la negociación con las universidades que se vincularon a la estafa maestra fue Ramón Sosa Montes. ¿Eso corresponde a la verdad? ¿O quién operó la negociación con las universidades y con los circuitos de comunicación social? Creo que tendrá que ser la propia Rosario quien aclare eso, pero definitivamente la operación, de acuerdo con la estructura que establece la propia ley orgánica, no está en las manos de alguien distinto a lo que es la Oficialía Mayor, porque entonces los procesos de validación de la salida de los recursos estarían en manos de la secretaria. ¿Y qué crees? No está así. La ley orgánica, el manual de operaciones y las formalidades para la salida de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda necesariamente y únicamente pasan por la oficina de la Oficialía Mayor, por ninguna otra. Porque entonces cualquier secretario de Estado discrecionalmente podría disponer de los recursos haciendo esto que estamos describiendo en este momento. No es así. El procedimiento legal tiene como finalidad establecer diques o tramos de responsabilidad para evitar estos actos de los que estamos comentando en este momento. De tal manera que no está en la condición de ningún secretario de Estado, y esto te lo comento porque ya lo tengo perfectamente revisado, la posibilidad de discrecionalmente otorgar contratos o convenios y después discrecionalmente mover los recursos y discrecionalmente quedarse con ellos. No está en esa posibilidad. ¿Quién sí está en esa posibilidad? Pues me parece que no es solamente una persona, me parece que a través de un tramo de responsabilidades con una serie de servidores públicos
Y esos son los datos que me parece que Rosario tendrá que proporcionar de manera objetiva para que la Fiscalía termine de construir este entramado que está puesto en este momento en los juzgados. Entiendo lo que dices, abogado, pero déjame preguntarte nuevamente el punto central del tipo de responsabilidades. Todo este entramado, toda esta circunstancia que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, toda esta llamada estafa, fue operado principalmente, fue diseñado principalmente, fue conocido e instrumentado con sus secretarios por el presidente de la República de aquel entonces, Enrique Peña Nieto. ¿Es Peña Nieto la figura central de responsabilidad en esta trama? Creo que este señalamiento tendrá que hacerlo la propia Rosario. Yo en este momento no cuento con esa información, Carmen, pero me parece que tendrá que ser una de las preguntas que tendrá que contestar necesariamente Rosario Robles, y es una de las que deberá llevar en el tintero la propia Fiscalía General de la República. Hay una parte, Epigmenio Mendieta Valdés, que nos tocó trabajar como periodistas en su momento, relacionada con una cosa que le llaman los entregables, que no es otra cosa más que los elementos con los que se, entre comillas, probaba la prestación de servicios o el desarrollo de ciertos trabajos. Vimos, supimos y tuvimos posibilidad de reportear aquello, que cuando la Auditoría Superior de la Federación, en tiempos de Juan Manuel Portal y de Muna Buchaín, bueno, pues empezó a hacer las auditorías, que realmente son la base fundamental de lo que conocemos hoy como la estafa maestra. Después los periodistas, cada quien hizo un tramo muy importante de investigación, pero hay que reconocer que hay una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, y cuando eso empezó a ocurrir, cuando la Auditoría Superior de la Federación empezó a seguir los pasos de eso que le parecía irregular por todos lados, pues empezaron a, entre comillas, fabricar los entregables, las pruebas para demostrar que esos servicios que presuntamente daban las universidades o los sistemas de comunicación sucedían. Tuvimos información muy directa y vimos cómo se habían desarrollado las cosas precisamente con el equipo más inmediato de Rosario Robles, incluido el propio Cebadúa, incluidas otros nombres y apellidos, con esta parte de la historia. Supo Rosario, desde luego, de esto, y formó parte de lo que ella, como secretaria, llegó a hacer, al final de cuentas, con esta fabricación de expedientes y comprobantes conocidos como los entregables. ¿Estoy o no en lo correcto, abogado? Fíjate que efectivamente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver como resultado del ejercicio de la cuenta pública. Una vez que le hace distintas observaciones a esa cuenta pública, los servidores públicos tienen la oportunidad de solventar esas observaciones, de tal manera que efectivamente, si lo que estaba pendiente era justificar plenamente a través de los entregables el cumplimiento al servicio que le fueron encomendados, ellos estaban obligados a subsanar esas deficiencias. Yo estoy pensando que te refieres a ese proceso, a esa parte del procedimiento. Bueno, pues si para el caso de que esta información se haya generado de manera irregular, de manera incompleta o incluso se haya falsificado, me parece que es Rosario y los propios actores que hayan firmado esos convenios, porque, a ver, Carmen, en cada uno de esos convenios hay personas a las que se les encomendó determinada responsabilidad, y en la firma de esos convenios hay nombres específicos, con cargos específicos, con funciones específicas para el seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones. Y posteriormente, cuando están obligados al presentarse ante la Auditoría Superior de la Federación para cumplir con esas observaciones, pues tendrán que estar obligados a decir si cuentan o no cuentan con esa información. Me parece que esas personas hoy están en la posibilidad de aclarar esto con estos lujos de detalles. Si efectivamente esos entregables existían o no existían, si se elaboraron ex profeso para tratar de justificar, o simplemente lo diré de manera muy cuidadosa porque no tengo información en este momento, o se falsificaron. Creo que es el momento para poder obtener información respecto a esto, Carmen. Absolutamente, ese es el punto, y hasta este momento lo que nos dices es que Rosario Robles está dispuesta a hablar. La pregunta es, ¿está dispuesta a hablar de todo lo que sabe? ¿Está dispuesta a entregar toda la información que tiene absolutamente de toda esta historia? Yo creo que esta decisión la tuvo que haber pensado mucho, y tú te has dado cuenta, Carmen, que a lo largo de un año, 3 meses, la estrategia que ha tenido esta defensa que yo encabezo es demostrar la inocencia respecto del delito de homicidio.
El punto de quiebre, Carmen, es esta acusación que ahora tiene por el delito de delincuencia organizada. Ante la posibilidad de enfrentar un escenario tan adverso, pues ella ha meditado esto y ha tomado esta decisión. Yo estoy completamente segura que ella está enterado de la obligación que adquiere, no solamente en una declaración, sino que además esta declaración tendrá que ser fidedigna, tendrá que ser útil y con datos objetivos y duros para el esclarecimiento de estos hechos. De tal manera que estamos ante la verdadera posibilidad de conocer esa información que va a proporcionar Rosario de primera mano. Porque a diferencia de otros, como ya te decía, ella sí acordaba con el presidente, sí acordaba con el secretario de Hacienda, sí acordaba con el secretario de Gobernación, y no estaba atrás de la ventana viendo cómo las decisiones se tomaban. Ella era el actor. Así como Cebadúa dice que puede llevar a quienes fueron colaboradores suyos para soportar también parte de sus dichos, ¿está Rosario Robles en esta decisión de convocar para que los que también saben participen en las investigaciones con su propia declaración? Pues yo creo que sí, son incluso las propias personas que están acusados en este momento por delincuencia organizada o a los que les pretenden sin cargos de delincuencia organizada, quien con su propia declaración podrían corroborar o desmentir el dicho de la propia Rosario, porque no solamente se trata de ir en la propia dinámica de la declaración de esta exfuncionaria, porque incluso puede ser el caso que hay quien pudiera decir, no, las cosas no fueron así, las cosas tienen este otro matiz. La posibilidad entonces de este proceso me parece que abre la gran oportunidad para aclarar esto, pero me parece que esto es, en principio, la voluntad de la propia Rosario, y dos, la disposición que tendría junto él y los propios colaboradores que están en esos documentos, Carlos. Sus nombres y apellidos, sus cargos y sus tramos de responsabilidad están delimitados en esos propios documentos. Pues has dicho, abogado, que este es un punto de quiebre para Rosario, y desde luego que lo es, y que esto fue a partir de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la decisión que tomó la Fiscalía General de la República, pues de abrir cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Es un punto de quiebre para Rosario y debe serlo para la investigación. Abogado, esto creo que puede efectivamente dar un giro muy importante tratándose de quien se trata, que es efectivamente quien operó buena parte de esta historia en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que este momento es de gran importancia y te agradezco que nos tomes la llamada para hablar de ello, y te pido que sigamos en contacto para seguir informándole al público lo que vaya ocurriendo en los siguientes pasos. En lo inmediato, abogado, ¿qué sigue? La formalización de la solicitud, Carmen, esa quedará presentada el mismo día de hoy. Esperamos que esta misma semana tengamos alguna respuesta por parte de la Fiscalía. A partir de ahí se harán los primeros acercamientos respecto de las propuestas con las que tenga la Fiscalía para Rosario, y en lo inmediato preparar la declaración que ella tendrá que rendir. La declaración tendrá que rendirla ante la propia Fiscalía General de la República. Se le tomará seguramente en el propio reclusorio donde ella está interna en este momento, donde por cierto sigue enferma, y será ahí donde se recaben estos datos. Pues Epigmenio Mendieta, te aprecio, abogado, que nos tomes la comunicación y seguiremos en contacto. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias por tu interés, Carmen, un abrazo para ti y tu amable auditorio. Buenos días. Buenos días, abogado, gracias por estar aquí esta mañana. Recordamos esta mañana también lo que en su momento nos dijo